están, estimados amigos de este canal YouTube? En la reciente reunión cumbre de los países del G20, que como saben agrupa a los países más poderosos del mundo, que explican el 85% de la economía mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, economista búlgara, presentó las apreciaciones en torno a lo que llama la Agenda Mundial de Políticas 2022, que ha preparado esa institución financiera. En este video voy a resumir lo que Kristalina Georgieva ha planteado con respecto a cómo afrontar la inflación mundial que afecta a todos los países, Perú incluido, ¿no? Y que sin duda es el problema en este momento de emergencia. Y en el otro video voy a explicar cuáles son los planteamientos de futuro, las grandes reformas que el Fondo Monetario Internacional a través de Kristalina Georgieva plantean como agenda para considerar. Georgieva parte de la siguiente afirmación: vivimos una crisis encima de otra crisis, la guerra encima de una pandemia. Y esto se explica, en su opinión, por 5 elementos claves. El primero, que hay un menor crecimiento económico mundial. El Fondo Monetario acaba de replantear hacia abajo su meta de crecimiento para el 2022 a 3,6%. Está planteando la misma estimación, 3,6%, para el año 2023. En segundo lugar, una inflación acelerada, particularmente en alimentos y combustibles. En tercer lugar, el endurecimiento financiero, como es lógico, para tratar de disminuir las presiones inflacionarias. En cuarto lugar, problemas en la economía china con sus confinamientos para que no se expanda el COVID, que están afectando nuevamente la cadena de suministros globales, dado el peso que tiene China y también la participación de China en el transporte multimodal y el comercio internacional. Y en quinto lugar, lo que el Fondo Monetario llama un riesgo de fragmentación geopolítica, que venga a debilitar los esfuerzos multilaterales de las últimas 5 o 7 décadas. ¿Qué propone Georgieva para la agenda de corto plazo en el mundo? Y de paso vamos viendo para América Latina y para el Perú cómo va esto, ¿no? Primero, acciones inmediatas por parte de los bancos centrales para, con sus instrumentos de política monetaria, disminuir las presiones inflacionarias. Eso significa mayores restricciones a la demanda por el lado monetario, quiere decir menor liquidez en la economía. Y hay una serie de instrumentos. Los bancos centrales están usando la elevación de la tasa de referencia, que es su tasa, con los bancos comerciales, para a su vez influenciar en una elevación de la tasa interbancaria que se maneja en el mercado, pero con el papel del Banco Central se produce una señal en ese sentido. Eso ya están haciendo todos los bancos del mundo. El Banco Central peruano lo está haciendo el Banco Central de Estados Unidos, la FED, ¿no? Y lo ha empezado a hacer también el Banco Central Europeo después de muchísimos años. En segundo lugar, el Fondo Monetario plantea que es necesario medidas internacionalmente conjuntas, acordadas, para contrarrestar la crisis alimentaria que se está produciendo como consecuencia de los problemas de precios de alimentos. Y ahí hay un tema humanitario inmediato que tiene que ser abordado con la mayor responsabilidad y con una acción conjunta de todos los países. En tercer lugar, el otro tema complicado en este asunto de la acción inmediata contra la inflación es la debilidad financiera que muestra un buen número de países. Dice el Fondo Monetario Internacional que 60% de los países están sobreendeudados, con una deuda que corresponde ya a más del 50% de su Producto Bruto Interno. Y esto implica la necesidad de aplicar políticas públicas responsables, internas, y al mismo tiempo que busquen estar más acordes con, digamos, esa situación de menor endeudamiento, al mismo tiempo trabajan en acciones concretas, eficaces, para atender a la población vulnerable por el menor gasto. Entonces, recapitulando, el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora ejecutiva o directora gerente, la señora Georgieva, señala que hay que trabajar a nivel de las políticas monetarias con los bancos centrales,
a nivel de la acción conjunta de los países para amortiguar el impacto de los precios de alimentos elevados y a nivel del apoyo a los gobiernos, ¿no? Para tratar de disminuir el peso de la deuda que limita en grande la capacidad de acción de los gobiernos frente a esta situación. Y para eso propone un tratamiento común o un marco común de tratamiento de la deuda en el marco del G20. En el caso de Perú en particular, en cuanto a estas tres acciones, bueno, Perú está actuando a través de su Banco Central, que es un excelente banco con presidente y un equipo directivo y técnico de primer nivel, haciendo todo lo posible con su tasa de referencia, con el encaje, produciendo esterilización de recursos líquidos para contribuir de esa forma con un conjunto de acciones e instrumentos a bajar la presión que genera inflación por el lado de la demanda. De manera que ahí estamos bien, pero esto tendría que ser acompañado por una acción del Ministerio de Economía y Finanzas y las finanzas públicas, no tanto de disminuir el gasto, pero sí hacerlo más efectivo para que llegue, por ejemplo, a las poblaciones vulnerables ese gasto social y para que la inversión pública, que tiene mucho que ver para impulsar en tiempos de crisis sectores claves para la población, pues haga su trabajo y no muestre la ineficiencia que hoy está mostrando. Y en cuanto a atender la crisis alimentaria producto de la elevación de los precios de los alimentos, aquí, en el caso peruano, no estamos actuando bien. De hecho, se ha producido ya una tercera licitación para traer fertilizantes, e incluso las dos anteriores canceladas, y esta tercera con serias observaciones de la Contraloría. Es decir, no puede ser mayor ineficiencia la que mostremos en este caso en la capacidad de compra del Ministerio de Agricultura. Pero lo concreto es que peligra la campaña del siguiente año, pero sobre todo hay que atender a la población vulnerable para que tenga el alimento fundamental para la vida. Esos serían los comentarios con respecto a lo que Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario, acaba de señalar en la reunión del G20 como las tres prioridades para luchar contra la inflación en este tiempo en el mundo y en los diferentes países. Gracias.